Bienvenidos a Hablemos de Diabetes. En el programa de la semana pasada estuvimos hablando de algunas complicaciones en los ojos que ocurren en el paciente con diabetes. De hecho, aprendimos que la diabetes es la primer causa de ceguera irreversible en nuestro país debido al desarrollo de retinopatía diabética. También vimos que esta complicación se puede llegar a prevenir si el paciente acude de forma regular con el experto que es el oftalmólogo. Sin embargo, vimos que según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México, que se conoce como la encuesta de medio camino, esta estrategia de visitar a un oftalmólogo se realizó solamente en 13% de los pacientes con diabetes en el sistema de salud. Por lo tanto, es importante que hagamos todavía mucho más al respecto. Y una parte fundamental es la educación y el empoderamiento del paciente. En el programa del día de hoy estaremos hablando de otras dos enfermedades que son muy frecuentes en el paciente con diabetes. Por lo tanto, el programa del día de hoy lo hemos denominado catarata y glaucoma en el paciente con diabetes. Una vez más, como ya es costumbre, el día de hoy tendremos un tema muy interesante que lo iremos desarrollando a lo largo de este programa, y para esto tenemos a un invitado bien especial, quien es el doctor David Rivera de la Parra. Él es médico cirujano egresado de la UNAM con especialidad en oftalmología, retina y vítreo por el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana. Tiene estudios de posgrado por parte de la Universidad de California en Los Ángeles. Además, es autor de artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, y actualmente es oftalmólogo adscrito al Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes, y además forma parte es oftalmólogo del Instituto Metabolia. Entonces, el día de hoy este especialista nos estará ayudando a resolver grandes dudas. Y para esto es bien importante que usted nos mande todas sus dudas y comentarios a través de nuestras redes sociales, ya que es muy importante, y de esta forma usted se puede sumar al programa de Hablemos de Diabetes. Y nuestras redes sociales son Facebook Instituto Metabolia, a través del canal de YouTube Metabolia o a través de www.metabolia.org. Bienvenido, doctor. Bienvenido, David. Nuevamente gracias por Gracias. estar con nosotros. En el programa pasado, de la semana pasada, estuvimos hablando específicamente de la retinopatía diabética, pero ¿qué otras enfermedades? Sabemos que hay otras enfermedades que también son frecuentes en el paciente con diabetes. ¿Cuáles son estas? Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación una vez más. Gracias a Eli, gracias Daniel. Entrando al tema, hay muchas complicaciones aparte de la retinopatía. La retinopatía es ciertamente la más importante porque es la que más casos de discapacidad visual causa. Pero existen otras dos grandes de las que vamos a hablar hoy, que son la catarata y el glaucoma. La catarata tiene la bondad, por decirlo así, que es una condición reversible con cirugía, a diferencia del glaucoma, que no es reversible. De cualquier manera, la catarata, iremos viéndolo, es una de las más comunes porque es dentro de lo que podemos denominar un cambio relacionado a la edad acelerado por la diabetes. ¿Y qué sería el glaucoma? ¿Qué sería la catarata? Exactamente, ¿qué ocurre en nuestro ojo y por qué llega a ser reversible? Sí, todos tenemos internamente, adentro del ojo, Daniel, un lente. Creo que se imaginen al ojo como una cámara. Okay. Tenemos, bueno, de las cámaras viejas, ¿verdad? Que tienen un rollo y que tenían lentes adelante. El rollo es la retina, ya hablamos de ella el programa pasado, y en la parte interna del ojo, pero en la parte de adelante, igual que estas cámaras, hay un lente que ayuda a enfocar. Es algo así como el zoom, como donde se le da foco a las imágenes. Este lente ayuda a que toda la luz que entra cuando atraviesa las primeras partes del ojo se enfoque para que llegue a la retina y tengamos una imagen clara. Este lente es completamente transparente cuando somos niños. Y de hecho, desde los 30, 40 años, a todos se nos empieza a poner un poco opaco. Okay. Es algo así como un cambio normal por la edad. Yo le digo a los pacientes, es como tener canas, es como tener arrugas. Todos lo vamos a desarrollar, algunos antes, otros después, pero es cuestión de tiempo, a todos nos va a dar. Este lente se puede poner, por decirte un ejemplo extremo, a los 100 años, en todas las personas va a estar muy opaco. Okay. Tan opaco que pudiera no permitir la cantidad de luz adecuada como para que la retina vea. El problema es que tener catarata a los 100 años es completamente normal, pero la diabetes descontrolada puede acelerar este proceso.
Y entonces este proceso al acelerarse podrías tener una catarata de 80 años a los 50, de 100 años a los 60, a los 70. De tal manera que la visión ya no es la misma, porque la cantidad de luz que entra a tu cámara ya no es la misma. Tu lente de tu cámara está sucio y la cirugía lo que hace es cambiarlo. Y si todo lo demás está bien en tu cámara, en tu ojo, la visión se puede recuperar prácticamente en su totalidad. Qué buena noticia esto, ¿no? Que se puede recuperar la visión. Pero exactamente, ¿por qué la diabetes puede desarrollarnos o adelantarnos esta baja visión por catarata? ¿Por qué la diabetes lo ocasiona? Muy buena pregunta. La respuesta absoluta es no lo sabemos. Okay. Pero hay muchas teorías. En particular se sabe que el azúcar y algunas de las moléculas secundarias en el metabolismo del azúcar pueden ingresar al ojo y dentro del ojo ingresar a este lente. Y adentro del lente causan algunos cambios en cuanto al movimiento de los líquidos internos, en cuanto al movimiento de algunas sustancias que hacen que este lente, que es transparente, empiece a sufrir algunos cambios en las células dentro de este lente y que estas células pasen de ser transparentes a un poco opacas. Y un poco opacas cada vez más. De tal manera que el cambio es tan sutil que los pacientes no lo notan. De hecho, muchas personas tienen catarata y ven bien, pero una vez que empieza la opacidad a ser más significativa, se llega a un umbral en el cual tal vez ya tendremos dificultades para las letras chicas. Y si seguimos, llegaremos a un umbral en el cual ya tenemos dificultades para las letras grandes. Y si seguimos, incluso podemos llegar a la ceguera. Wow. Okay, pues muy interesante. Vamos a ver la siguiente cápsula informativa. Instituto Metabolia. A las 8 de la mañana del pasado 7 de julio en el Auditorio Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México se llevó a cabo el segundo curso de competencias para el abordaje y manejo de obesidad y diabetes, con la participación de expertos en endocrinología, nutriología, salud emocional, cirugía bariátrica y pie diabético, que impartieron herramientas útiles para el abordaje y manejo de la obesidad y diabetes. El objetivo del curso es no solamente aportar información, sino motivar, dar las competencias, generar equipos multidisciplinarios que permitan no solamente mejorar el tratamiento farmacológico, sino hacer del paciente responsable de su propia atención. El evento contó con la asistencia de médicos, nutriólogos, estudiantes de medicina, terapeutas locales del interior de la República y del extranjero. Como estudiantes de medicina nos complementa mucho nuestra formación académica. Complementé mucho la información que nos habían dado en clase referente a la cirugía metabólica y es de la que más he aprendido. Este último de cirugía metabólica debido a que dijo pues varias actualizaciones que la verdad no conocíamos. Muchas felicidades Metabolia por este curso que están organizando y les deseo mucho éxito en próximas conferencias. Cerrando este evento de forma magistral con el taller El monitoreo y control del paciente con diabetes mellitus tratado con insulina, impartido por los especialistas Marco Melgarejo, Angélica Palacios y Daniel Elías. Soy médico residente de tercer año, vengo de Perú. Realmente refleja todo el esfuerzo que no solamente el gobierno, sino también los científicos mexicanos, expertos en el tema, están aportando a su país. De aquí yo llevo muchas experiencias buenas para aportarlas a mi país. Este evento, que fue un éxito, deja la expectativa del próximo curso que en mayo del próximo año se llevará a cabo. Instituto Metabolia. Les recuerdo que estamos hablando de catarata y glaucoma en el paciente con diabetes y en el segmento anterior estuvimos, el doctor Rivera de la Parra nos estuvo explicando en qué consiste la catarata y aprendimos a que esto es un problema que puede llegar a ser reversible. Y David, ¿cuál sería entonces la definición de glaucoma? Muy bien, mira, el glaucoma como tal es un concepto muy amplio. Vamos a reducirnos a la parte importante que tiene que ver con los pacientes con diabetes. Okay. Dentro de los pacientes con diabetes se ha visto que hay una mayor incidencia de uno de los dos glaucomas que vamos a hablar hoy, que es el glaucoma primario. El glaucoma primario es un problema que puede estar presente en cualquier persona, pero que se ha visto un discreto aumento del riesgo en los pacientes que tienen diabetes. Este glaucoma nos puede dar a cualquier persona. Y existe otro glaucoma que se llama glaucoma neovascular. El nombre realmente no es lo importante es que es una complicación usualmente severa y de estadios avanzados. No se dan los pacientes
con enfermedad temprana, usualmente se da en pacientes con enfermedad tardía. Y ciertamente los dos requieren de atención, pero el de enfermedad tardía es mucho más grave porque puede tener mayor progresión en menor tiempo. Okay. Usualmente el glaucoma primario es de mejor control y de mejor pronóstico dependiendo de con cuánto tiempo lo detectemos en cuanto a prevención. El glaucoma en general, como un concepto muy, muy básico, es la enfermedad en la cual el nervio óptico, que es el cable que conecta el ojo con el cerebro, este nervio va perdiendo las fibras que llevan la información visual del ojo receptor al cerebro interpretado. Uno de los principales factores de riesgo, y esto es lo que la gente usualmente conoce o ha oído del glaucoma, es la famosa presión intraocular. La presión intraocular, como su nombre lo dice, es la presión que guarda el ojo, porque el ojo, por ponerlo muy fácil, está inflado. Está inflado de agua mediante mecanismos de producción y de drenaje perfectamente controlados que hacen que la presión se mantenga entre ciertos límites como cualquier otro parámetro fisiológico. Yo les digo muy burdamente que es como un balón o como una llanta. Tiene que tener una presión entre ciertos rangos. Abajo y arriba de eso puede ser malo. Y en el glaucoma en particular es arriba de la presión normal cómo se manifiesta. Y controlando la presión se ha visto que se puede disminuir la tasa de daño del nervio óptico. El glaucoma es el daño del nervio óptico, no la presión, pero a veces el controlar la presión es el principal factor de riesgo y factor modificable. Doctor, ¿y por qué la presión intraocular puede aumentar y pues generarnos glaucoma? Muy buena pregunta. El control de la presión intraocular está dado, como bien les platicaba, por una fuente de este líquido que infla el ojo internamente y por una zona de drenaje. Cuando la zona de drenaje se ve parcial a totalmente obstruida, ustedes se podrán imaginar que el fluido se sigue produciendo, pero ya no tiene cómo drenarse. En el glaucoma primario, que nos puede dar a cualquier persona y que tiene hasta una prevalencia tan alta como el 1% de la población humana, es muy frecuente. Muchísimo. Este drenaje está, por decirlo así, tapado de manera ya predeterminada por nuestros caracteres genéticos. Y en el caso de la diabetes, son venas anormales que crecen en ese drenaje las que pueden llegar a obstruir y no permitir que el líquido salga. En el programa anterior vimos que para evaluar retinopatía diabética era importante hacer un estudio de dilatación de la pupila para ver el fondo de ojo. Para determinar glaucoma y catarata, ¿qué estudios se tendrían que hacer? Exactamente el mismo. La revisión oftalmológica incluye revisión de retina, catarata, glaucoma, entre muchas otras complicaciones que pueden tener los pacientes con diabetes en los ojos. Okay. Y esta revisión, como hemos visto, se tendría que hacer por lo menos una vez al año. Exacto. En caso de que no haya complicación. Si existe una complicación, probablemente se tenga que hacer en menor tiempo. Exacto. Muy bien. Pues los invito a ver la siguiente cápsula que nos preparó el chef Michel Samperio y la nutrióloga Francis Rojas. Instituto Metaboli. La hipertensión es una de las enfermedades más comunes actualmente en el mundo y una de las indicaciones importantes en la alimentación para controlar la presión arterial es disminuir el consumo de sal y de sodio. A continuación les voy a dar algunos tips importantes y muy sencillos para reducir el consumo de sodio en nuestra alimentación. Compre vegetales frescos o en el caso de que sean congelados o enlatados, buscar en etiqueta que digan sin sal agregada. Use aves frescas, pescados y carnes sin grasa en vez de los tipos enlatados, ahumados o procesados. Limite los alimentos curados tales como el jamón, salchichas o tocino. Evite alimentos enlatados o en el caso de consumirlos, enjuágalos con agua para reducir la sal añadida. Evite alimentos industrializados o condimentados como la salsa de soya, salsas de tomates industrializadas o la salsa teriyaki. Cuando cocine, agregue a las comidas hierbas, especias, limón, vinagre o mezcla de condimentos sin sal añadida para sazonar los alimentos. Si come cacahuates o almendras como snack, evite los que traen sal añadida.
Para el teppanyaki de pollo bajo en sodio, vamos a colocar en un sartén una cucharada de aceite. Vamos a saltear la cebolla. Vamos a colocar una taza de pimiento morrón, ya sea verde, rojo o amarillo. Media taza de zanahoria previamente rebanada. Una taza de brócoli y 150 gramos de pechuga de pollo sin grasa. Y jugo de limón de 3 limones. Dejar cocinar hasta que las verduras estén blandas y el pollo esté bien cocido. Recuerde que con estos sencillos cambios podemos lograr bajar la presión arterial y así lograr una mejor calidad de vida. Instituto Metabolia. Estamos hablando de catarata y glaucoma en el paciente con diabetes con el oftalmólogo David Rivera de la Parra, y pueden seguir este programa a través de nuestras redes sociales de Facebook Instituto Metabolia, a través del canal de YouTube Metabolia o a través de nuestra página web www.metabolia.tv. Para nosotros sería interesante saber, doctor, ¿cuál es el tratamiento a seguir una vez que el paciente ya tiene diagnosticado ya sea catarata o glaucoma? Eso es muy importante. Muchas personas creen que la catarata se puede curar con gotas, inyecciones, pastillas o medicamento. Eso es falso. Ok. La catarata solo puede curarse con cirugía. Okay. Es el único tratamiento probado y demostrado. Todo lo demás no tiene evidencia y pudiera convertirse solamente en un gasto innecesario para el paciente. ¿Qué tan compleja es esta cirugía? Porque muchos pacientes de repente tienen miedo pensar una cirugía y rápido nos vamos al abdomen, ¿no? O algo muy grande. ¿Qué tan compleja es la cirugía de catarata? Hoy en día la cirugía de catarata ha tenido mucho desarrollo. No deja de ser una cirugía compleja, pero la tecnología alrededor de ella ha avanzado lo suficiente que tiene una tasa de éxito alrededor del 98%. Okay. Esto quiere decir que a los pacientes bien seleccionados, bien estudiados y en buenas condiciones, la mayor parte de ellos les va bien. Entonces no tengan miedo a la catarata, tengan miedo a poder caerse por no ver por una catarata, tengan miedo a tener accidentes automovilísticos por ver mal, por no operarse una catarata. ¿Y ese día que se opera, ese día se puede ir de alta a casa? Exactamente, cirugía ambulatoria. El día que entra, se sale. Perfecto. ¿Y el tratamiento del glaucoma, por ejemplo? Sobre el glaucoma puede ser algo tan pequeño y tan sencillo como usar una gota al día, dedicarle 30 segundos a ponerte tu gota, o puede ir aumentando en complejidad, como tener gotas, láser e incluso cirugía en los casos más avanzados. Perfecto. Ya que existen estas complicaciones, ¿a qué especialista o a qué experto los pacientes deben de acudir? El experto para todas estas condiciones oculares es el oftalmólogo. E incluso dentro de la oftalmología, para algunos casos que pudieran llegar a ser extremadamente complejos, existen algunos grados de subespecialización en el cual si alguien tiene alguna condición en particular extremadamente inusual de glaucoma, hay un subespecialista. Sin embargo, el concepto es cualquier oftalmólogo puede diagnosticarlos y tratarles estas condiciones. Okay, qué interesante todo esto que nos dice, y todavía yéndonos a la parte de prevención sobre lo que mencionaba, que es todavía mucho más grave caerse por no ver bien, ¿no? Incluso siempre hablamos de algo también bien importante sobre los aspectos económicos, ¿no? Que cuánto afecta el tener un problema visual en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a gastos económicos, la productividad porque necesitamos que alguien más nos apoye si ya no vemos bien. Entonces, para eso es bien importante tener conocimiento, empoderar a los pacientes y resolver mitos, ¿no? Entender que realmente es una cirugía con casi el 100% de probabilidad de éxito, ¿no? Y en torno a, ya hablando sobre los mitos, hay otro mito que también los pacientes con diabetes frecuentemente tienen, ¿no? Que el paciente con diabetes que tiene insulina le va a ocasionar ceguera. Claro, este es uno de los mitos más graves. En mi práctica con mis pacientes, más o menos 1 de cada 6 pacientes conoce a alguien o ha oído de alguien o cree que la insulina causa ceguera. 1 de cada 6 es muchísimos. Entonces es bien importante. Esto es
Completamente falso. La insulina no, y repito, no causa ceguera. La insulina es uno de los mejores medicamentos para controlar la glucosa y la diabetes cuando está indicada con su médico, y el buen control de la diabetes nos llevará a tener menos complicaciones, entre ellas la pérdida de la visión. Así. ¿Y por qué crees que se ha desarrollado este mito? Porque como ya vimos es muy frecuente y aparte está muy arraigado en la población. Exactamente. ¿Por qué ha venido este mito? Hubo alguna vez un estudio con algunas características metodológicas que no detallaremos, que encontró un poco de asociación en este sentido. Sin embargo, la gente malinterpretó los resultados, no se terminó de leer bien cómo terminaron esos pacientes y no se les hizo difusión a los resultados reales del estudio. Los resultados reales de ese estudio es que la insulina no causa ceguera, la previene. Y la visión podría empeorarse, o digamos, si alguien tiene catarata, Claro. está muy descontrolado y de repente con la insulina yo lo controlo y la catarata pudiera ahí empeorar y generar alteraciones visuales. Exactamente. Un tema que no tratamos hoy y que tal vez estaría muy bien tratado otro día es el cambio de graduación inducido por los cambios en la glucosa. Cuando está muy descontrolado, tu graduación cambia, y si la controlas rápido, puedes regresar a lo que era tu graduación y falsamente sentir que te cambió la visión. A eso le llamamos cambio refractivo hiperglicémico, y es real, pero es que el paciente está regresando a donde debe de estar. Claro. Y en algún momento otra vez se va a controlar y otra vez va a volver a ver bien, ¿no? Es algo reversible. Siempre que su diabetes esté controlado. Perfectamente, pues hemos cubierto varios temas muy importantes de complicaciones oculares en el paciente con diabetes. En el programa anterior hemos hablado de la retinopatía diabética y en este programa hemos hablado de glaucoma y catarata en el paciente con diabetes, y hemos tenido el gusto de hablar con el doctor David Rivera de la Parra. David, ¿qué conclusiones darías al programa del día de hoy y con qué puntos crees que nuestros pacientes, nuestro auditorio, se tenga que quedar? Muy importante. La catarata es frecuente, es tratable y no tengan miedo de revisarse. El glaucoma es menos frecuente, pero puede ser muy grave. No dejen de revisarse una vez al año, porque el oftalmólogo que los revise los va a checar para estas y otras circunstancias y patologías frecuentes en los pacientes con diabetes. Muchas gracias, David. En el siguiente programa estaremos hablando de complicaciones en los pies debido a la diabetes y estaremos hablando también de amputaciones. Muchas gracias.